Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos como todas las semanas en Últimas Preguntas, pero sí, hoy hemos cambiado de decorado porque estamos en Barcelona, nos hemos venido hasta los estudios de Televisión Española en Sant Cugat y agradecemos enormemente a los compañeros que aquí nos han recibido. Y desde luego a las personas que nos van a acompañar. En este caso vamos a hablar de un tema que de verdad, sinceramente, a mí me parece apasionante y por eso tenía muchísimas ganas de poder compartirlo con ustedes. Vamos a hablar del asombro, de la capacidad de asombro, de la posibilidad de educar en el asombro. Y lo hacemos a propósito de un libro que se llama precisamente así, Educar en el asombro. Un libro que firma Catherine Lecuyer y que hoy está con nosotros. Catherine, buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos, Catherine, que es madre de 4 hijos y quizá por eso empezó a querer investigar. Luego has hecho una investigación, lo comentaremos también a lo largo del programa, una investigación exhaustiva que además ha dado sus frutos en este libro que comentamos, pero también en un artículo que se va a publicar próximamente en una importante revista científica, pero de todo esto iremos hablando. Pero te decía, Catherine, eres madre de 4 hijos y supongo que en ellos descubriste ese asombro y te pusiste ya a investigar, ¿no? Sí, bueno, cuando mis hijos hacían preguntas, ¿por qué? ¿No? Entonces yo siempre me he interesado por lo que motiva a las personas, ¿no? ¿Qué es el motor que hace que nos movemos? Entonces empecé a investigar y las 2 respuestas que encontré pues es el asombro y la belleza, ¿eh? Entonces el asombro, ¿qué es? Pues es el motor de la persona humana, es el motor del conocimiento. Eso decía, pues el deseo de conocer, decía Tomás de Aquino, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es el asombro? Pues es lo que nos permite, o que permite a los niños querer conocer las cosas. Y estamos en un mundo ahora en que decimos, los maestros, los pedagogos, los neurocientíficos, todo el mundo dice, bueno, los psicólogos dicen que a los niños les cuesta motivarse, ¿eh? Y les cuesta pues aprender. Y entonces, claro, si es así, pues el deseo de conocer es muy importante, ¿no? Un deseo, además, incluso desde el punto de vista de la psicología evolutiva, de la pedagogía, existe lo que se llama la etapa de los porqués. Es que está mi hijo en la etapa de los porqués. Qué pena, es una apreciación muy particular, Catherine, qué pena que sea solamente una etapa, que no sea toda la vida, que nos estemos continuamente preguntando por qué, ¿no? Sí, bueno, los niños se hacen esas preguntas, cuando hacen las preguntas realmente no están pidiendo por una explicación, ¿eh? Esto a veces pensamos que hay que responder a todo y dar una respuesta, ¿no? Pero lo que están haciendo es asombrarse, porque ven que las cosas son, pero podrían no haber sido, ¿no? Y siempre doy el ejemplo, ¿por qué no llueve hacia abajo? No, hacia arriba. Llueve hacia abajo, los niños se asombran porque llueve hacia abajo y podría haber llovido hacia arriba, ¿no? Entonces hacen esas preguntas, cuando las hacen es una manifestación de asombro. Y ese asombro yo, bueno, siempre digo, nacemos con ello, todos. Nosotros hemos nacido con ello. Lo que ocurre es que con el paso del tiempo algunas personas pues lo pierden, otras lo conservan más que, ¿no? Y es importante, es deseable pues conservarlo toda la vida, ¿no? En este libro que hoy sirve un poco para, como motivo, podríamos decir, para tener esta conversación, Educar en el asombro, tú lo has titulado así precisamente, Educar en el asombro. Entiendo que es algo que tenemos que animar, potenciar, desarrollar, porque si no la tendencia es a que se pierda, o es que hacemos de algún modo los mayores que se pierda y hay que recuperarlo. Una de las cosas que hace que perdemos el asombro, y luego quizás podemos ponerlo en positivo, ¿no? ¿Qué podemos hacer para conservarlo? Claro. Que es en el libro es como lo planteo, ¿no? Es la sobreestimulación, ¿no? Sí. Y entonces el niño sobreestimulado, lo que ocurre es lo siguiente: primero este niño nace con asombro, se mueve naturalmente hacia lo que le rodea. Entonces está sobreestimulado, entonces ese asombro se bloquea. Ese niño deja de interesarse por lo que está alrededor suyo. Entonces esa sobreestimulación, bueno, pues actúa como artificialmente, ¿no? Para motivar al niño. Llega un momento en que ese niño deja de asombrarse del todo, pierde el interés por aprender y pasa a depender de esa fuente externa de estimulación, ¿no? Y entonces incluso puede llegar a ocurrir pues, la adicción, ¿no? A esa fuente externa de estimulación. Entonces esa sobreestimulación no es necesaria. De hecho, cuando empecé a revisar todos los artículos científicos en neurociencia, pues vi que lo de más es mejor y cuanto antes mejor, pues son mitos, ¿no? Es una mala interpretación de la
la literatura científica. Sin embargo, la tendencia de los padres, Catherine, es precisamente esa, voy a apuntar a mi hijo a que estudie inglés, francés, que sepa también tocar el piano, que haga algún deporte, por supuesto que haga las tareas escolares y además le dejo un rato de ver tele, tiene sus juegos, sus videojuegos, tiene su tableta, porque creemos que todo eso es bueno, que todo eso puede contribuir a su desarrollo. Sin embargo, nos estás diciendo que igual nos estamos equivocando. Bueno, los niños lo que necesitan, dice un neurocientífico, Dan Siegel, es una cantidad mínima de estímulos, un entorno normal. Entonces, el motivo por el que los padres pues, han caído en ese paradigma, ¿no?, es por esos neuromitos. Y todos queremos el bien de nuestros hijos. Entonces, eso se hace con toda la buena voluntad del mundo. Pero realmente, cuando miramos, por ejemplo, al al modelo de Finlandia, ¿no?, que escolariza a los niños con 7 años y consigue pues, muy buenos resultados en los rankings de PISA año tras año, pues vemos que la solución no pasa necesariamente por esa sobreestimulación, todo lo contrario. Hablabas de la belleza. ¿Qué tiene que ver? Vamos a ir uniendo ya todas las cositas que nos has ido contando, el asombro, la belleza. ¿Qué tiene que ver? Lo que asombra es la belleza. Entonces, para que un niño se pueda asombrar, tiene que estar rodeado de oportunidades de belleza. Entonces, ¿qué es la belleza? ¿No? Esa es una gran pregunta. Entonces, la respuesta, digamos, en filosofía, ¿no?, es la expresión visible del bien y de la verdad. Entonces, ¿qué quiere decir eso, ¿no? ¿Qué es bello, por ejemplo, para un niño? Pues sería bueno para un niño, sería bello para un niño todo lo que respeta su verdad y su bondad, ¿no? Entonces, pues las etapas de la infancia, su ritmo, su necesidad de silencio, todo aquello que estoy explicando en el libro, ¿no? Cómo se puede respetar esa capacidad de asombro, pues a través de esas cosas. Un libro que desde luego merece la pena leer y yo diría saborear, degustar casi al milímetro, ¿no?, de todo el libro, porque además de muchos estudios científicos, de mucho trabajo que lleva por delante, yo creo que hay un gran sentido común por parte de, en este caso, una madre, investigadora también, pero una madre que, bueno, que has observado a tus hijos y has visto esos comportamientos. ¿De qué manera? Hablas, por ejemplo, también del silencio, hemos hablado de la belleza, que ahora retomaremos el tema del asombro. Vamos a poner todo esto en positivo. Ya digo que es extenso lo que haces y aquí apenas da tiempo a contarlo. Oye, que para eso también está el libro y hay que leerlo. Pero, ¿de qué manera se puede estimular esa capacidad de asombro? ¿Se puede desarrollar, educar al final esa capacidad de asombro? Hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Pero, por ejemplo, pues el silencio, ¿no? Los niños tienen una capacidad de contemplación cuando hay silencio alrededor suyo. Por ejemplo, decía Heidegger que pues, si el hombre estuviese echando el silencio fuera, ¿no?, estaría echando lo que más caracteriza a la persona humana, ¿no?, que es su capacidad, pues, de reflexionar. Entonces, si no hay silencio, pues es difícil que haya esa reflexión. Estamos al remolque todo el tiempo de los sobreestímulos externos, ¿no? Entonces, si no hay esa capacidad de reflexión, pues ¿de qué educación podemos estar hablando, ¿no? Es difícil. El silencio es necesario para interiorizar los aprendizajes, y por eso el tema del multitasking es muy complicado, claro. Porque el multitasking, que ahora están empezando a hacer los estudios, que, bueno, llevan tiempo los estudios, hace 20 años que decimos que el multitasking es un mito, pero empiezan a llegar a la calle. El multitasking no es posible ni para un nativo digital. Tenemos esa idea de que ellos lo pueden hacer todo, pero no es así, porque el multitasking lo que hace es que disminuye la capacidad de reflexión, la profundidad del pensamiento, sobrecarga la memoria de trabajo. No podemos hacer muchas cosas a la vez, no sin que esto pase factura. Entonces, cuando hay multitasking, pues es difícil que el niño pueda tener ese asombro por lo que le está rodeando, ¿no? Entonces, momentos de silencio es clave. Sin embargo, fíjate, pensaba yo cuando hablabas de este silencio, me ha venido de pronto una frase a la cabeza que hemos dicho en muchas ocasiones, hemos escuchado en muchísimas ocasiones. Mi hijo está muy callado, algo estará haciendo. Algo malo, podríamos decir, entre paréntesis, ¿qué estará haciendo que está muy callado? Lo decimos así en un tono como voy a echar un vistazo porque esto no es posible. Sí. Parece que siempre necesitamos el ruido o que no nos fiamos de esa, no sé cómo decir, de esa interioridad o de esa libertad de nuestro hijo. Sí, bueno, algo malo estará haciendo, depende, quizás si está enganchado a una pantalla habría que echar un vistazo, ¿no? Pero por ejemplo, los niños
una de las cosas que hacen con mucha naturalidad es jugar, ¿no? Entonces, cuando están jugando, pues están totalmente, hay absorción de la atención, ¿no?, en la actividad que están haciendo. Recuerdo una anécdota de una madre que decía esto, ¿no?, ¿dónde estará mi hijo que está callado? Y se fue al jardín y se encontró el niño sentado en la casita de plástico del jardín, aguantando una cuerda, esperando. La cuerda estaba atada a una caja tumbada, con unas semillas dentro, esperando que venga el pájaro para tirar la cuerda y cazarlo, ¿no? Y entonces, bueno, pues ese niño ahí estaba haciendo trabajar su imaginación, su ingeniosidad, ¿no? Y bueno, pues mucho mejor que estar ahí pasivamente delante de una pantalla, ¿no? Claro. Pones también un ejemplo, ahora que lo mencionas en el libro, recuerdo que hablas de una madre que en algún momento también te contaba que hubo un momento en que su hija, mientras comían, o no sé qué muy bien en qué momento estaban, le dijo: mamá, ¿qué tendríamos que estar haciendo ahora? Sí. Porque siempre estamos, es verdad, siempre estamos, date prisa que ya teníamos que estar llegando al cole, date prisa que ya teníamos que haber llegado a baloncesto, por ejemplo, date prisa que ya teníamos... al final les hiperestimulamos, lo que decías. Sí, esa madre que me contó esta anécdota después de una conferencia muy buena, ¿no?, que decía el niño: mamá, ¿dónde tengo que estar? Porque siempre tenía la sensación de estar en el lugar equivocado, ¿no? Porque decimos, ¿qué haces que estás en el baño? Que tendrías que estar cenando. ¿Y qué haces que estás cenando? Que tendrías que estar durmiendo, ¿no? Entonces, los niños tienen esa capacidad que nosotros ahora estamos intentando encontrar, ¿no?, que es esa capacidad de vivir en el momento presente, en cada momento. Y entonces lo que hacemos es bueno, distraerlos y sacarles del presente. Esto de ojalá hubiera hecho, o a ver si voy a hacer eso, o pensar siempre en el futuro, en el pasado, es algo que los niños no conocen, ¿no? A veces es que, no sé, me da la sensación de que tratamos de marcar unos ritmos que, sin respetar los del niño. En el libro hablas, dices, además me lo he cogido textualmente, el niño es protagonista de su educación, tiene un deseo innato de aprender, un deseo que nace desde dentro. ¿Qué nos pasa? Que a veces no somos capaces de descubrir eso, como que no sé, me estoy poniendo igual en un plan muy madre que no deja hacer nada, no lo sé, pero bueno, es también para poder establecer este diálogo y llegar más profundo. ¿Cómo podemos hacer para que el niño, para dejarle ser, en definitiva? Yo creo que lo primero que hemos de hacer es olvidarnos del paradigma conductista, ¿no? El paradigma conductista... Eso es muy grande esto que dices. Sí, lo explico ahora. Sí. De acuerdo con ese paradigma, los niños son como recipientes vacíos que nosotros, que tenemos la sabiduría infinita, vamos llenando ese cubo, y el niño por sí es un ente que no se mueve, ¿no? Esto está equivocado, no es así. Los niños pues tienen ese deseo de conocer, tienen esas ganas de hacer cosas. Lo natural en un niño es que se ponga en marcha solo, claro, que se ponga a jugar. Desde luego que hay que pues educar a los niños, enseñarles las cosas, no aprenden solo, sin ayuda, ¿no? Y por eso es tan importante ese triángulo del asombro, ¿no?, que llamo así, que es nada más que la aplicación de lo que es el apego, ¿no? Que el niño, decía Rachel Carson, solo se asombra en compañía de alguien que se asombra con él. Por ejemplo, ¿qué hace un niño cuando está en el parque y descubre un caracol por el suelo? Pues no se asombra solo. Lo primero que hace es coger el caracol y enseñárselo a su madre y decir: mira, mamá. Ese mira, mamá, es ese triángulo, ¿no?, del asombro. Ese triángulo que permite al niño asombrarse, triangulando entre la realidad y la persona que le cuida. Y para eso hay que estar. Para eso hay que estar. Claro, eso es lo complicado, porque tenemos poco tiempo. Pero bueno, que cuando entendemos ese paradigma del conductismo, que está equivocado, y nos damos cuenta de que los niños aprenden pues a través de ese triángulo y a través de ese deseo de conocer, entonces quizás es un momento en que podemos replantear un cambio de prioridades. Es decir, el poco tiempo que tenemos, pues quizás antes no le damos tanta importancia. Pues ahora,
cuando nos damos cuenta de eso, pues vemos la importancia infinita que tienen las cosas las más normales, ordinarias y cotidianas, ¿no? Has hablado de tantas cosas que no llegamos a todas, no nos da tiempo, pero para eso, entre otras posibilidades, tenemos este libro, Educar en el asombro. Pero hay un tema que sí que no quiero que se me pase. Has hablado de la belleza, del silencio, de la vida interior del niño. Estamos hablando de o estás sugiriendo una vida, no sé si decir, espiritual del niño. Yo creo que los niños tienen bueno, como dice Francesc Torralba, ¿no? Una gran inteligencia espiritual. Es decir, bueno, yo soy creyente, ¿no? Creo que Dios existe y creo que la fe es como un velo, ¿no? Que hay entre Dios y nosotros, ¿no? Si no estuviese este velo, pues no habría fe, porque veríamos a la belleza, ¿no? Y entonces para los niños ese velo es más fino. Es más fino y eso hace que tengan una mayor inteligencia espiritual, ¿no? ¿Por qué es más fino? Porque confían más, tienen esa predisposición en confiar. Y luego también porque tienen más sensibilidad para percibir esas bellezas que nos rodean. Esas bellezas, pues como decía San Agustín, ¿no? Que interroga al mar, interroga al cielo, ¿no? Al aire y a la tierra, ¿no? Y te dicen, somos bellas. Pero nosotros somos bellas sujetas a cambio, ¿no? Entonces, ¿de dónde vienen esas bellezas sujetas a cambio? Pues de la suma belleza, ¿no? Y esa suma belleza, pues yo creo que es Dios, ¿no? Entonces es mucho más fácil para los niños llegar a Dios a través de las bellezas que le rodean, ¿no? Es un tema interesantísimo, Catherine. Como decíamos, tenemos oportunidad de disfrutarlo y de vivirlo, diría yo, porque luego todo esto se puede poner en práctica, al menos podemos intentarlo en este libro, Educar en el asombro. Pero también comentábamos al principio, y me gustaría que me lo contases un poquito más, este tema está interesando tanto que ya te han pedido un artículo para una importante revista científica, porque bueno, hay un campo enorme que investigar aquí, ¿no? Hay que estudiar. Bueno, me han aceptado una publicación en la revista Frontiers, en Neurociencia Humana, en la que presento esa hipótesis teoría, lo han aceptado como hipótesis teoría sobre la educación en el asombro, en el ámbito educativo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora en unos días estará disponible esa revista. Pues es un gozo, es un gusto además haber podido contar con tu presencia y te felicitamos y a la vez te agradecemos, no solamente por este ratito que ha sido para mí desde luego maravilloso y espero para los espectadores también, sino por compartir eso que has estudiado, eso que has vivido, eso que vives al fin y al cabo en tu día a día como madre, pues compartirlo con nosotros a través de las publicaciones, por ejemplo en este libro Educar en el asombro. Catherine, muchísimas gracias. A vosotros, gracias.